Desde que empecé a fantasear con la idea de romper un poco la estructura del canal para hablar de anime, tenía clarísimo que quería empezar por Steins Gate. Por varias razones. Primero y principal, es uno de mis animes preferidos con Cowboy Bebop, Evangelion y Trigatsu no Lion, por poner algo más nuevo. Además, no he visto muchos videos en español que lo analicen y, a diferencia del 95% de los animes que existen, no está basado ni en un manga ni en una novela ligera. Steins Gate es originalmente una visual novel, lo cual me hizo pensar bastante en si armar este video desde un lugar comparativo tomando también el juego. Pero al final, lo que me marcó a mí es el anime, y si bien considero que como piezas culturales ambas tienen sus puntos a favor y sus puntos en contra, simplemente me gusta más la serie. Como aviso, armé este video con spoilers. Creo que tengo muy poco que decir sobre la serie quitando sus aspectos narrativos, por lo cual no creo que pueda hacerle honor sin hablar de la historia. Soy consciente que haciendo esto me arriesgo a que menos gente vea el video, pero bueno, es lo mejor. Si te interesa, anda, mírala y después volvé. El video te va a estar esperando. 宇宙には始まりはあるが終わりはない。無限。 Los primeros minutos de cualquier pieza narrativa, y sobre todo si hablamos de piezas audiovisuales, son quizás los más importantes. La primera escena de una película o el primer episodio de una serie son nuestra toma de contacto, y si no conectamos ahí, es muy difícil que la pieza logre engancharnos después. Con el primer capítulo, una serie nos deja en claro el tono, presenta a los personajes más importantes y, en definitiva, plantea expectativas. Es por eso que se suele decir que una de las mejores formas de empezar a analizar una pieza es volviendo a ver su comienzo. Y en el caso de Steins Gate, este ejercicio es sumamente interesante. No solo porque es una masterclass de cómo comenzar una historia, sino porque está pensado para que vuelvas una vez que hayas terminado la serie para resignificarlo. La primera escena del primer capítulo es una secuencia extraña. Empezamos a escuchar la voz de Okabe sobre una serie de imágenes que se van sucediendo sin ningún tipo de razón aparente, en la que vemos una antena, carteles y algún que otro texto sobre una pantalla. El monólogo del protagonista es una simplificación o un recorte de la introducción de la visual novel. Comienza hablando de cómo el espacio tiene un inicio pero no un fin, y cierra con una frase magnífica que parece ser una declaración de intenciones del personaje. 英知を持つ者こそ最も愚かであることは歴史からも読み取れる。これは抗える者たちに対する神からの最後通告と言えよう。 Digo que es una declaración de intenciones porque da cuenta del modo en el cual Okabe ve el mundo, y es interesante por cómo esa perspectiva va a ir mutando a lo largo de la serie. La escena continúa con la aparición de Mayuri y, tras un pequeño diálogo entre ambos, termina con un fundido blanco de la cara de ella mirando al sol. Si bien puede parecer rebuscado, en estos primeros minutos Steins Gate ya nos dijo un montón de cosas. Con el monólogo de Okabe está enfatizando en que las fuerzas que van a entrar en juego en la serie no tienen que ser tomadas a la ligera, cosa que se complementa con el sonido del reloj haciendo tic-tac que escuchamos desde el primer segundo del capítulo. Ya nos están dando pistas del papel que va a tener el tiempo. Y finalmente, presentando a Mayuri de este modo, como única compañía de Okabe en una escena que no existe en la visual novel, nos están dejando en claro la importancia que ella va a tener en la serie. De todos modos, estas son reflexiones posteriores que surgieron de ver la serie por segunda vez y de leer a gente hablando del tema. Lo que a mí me impactó de la serie la primera vez que la vi fue cómo juega con el espectador. Antes dije que un buen capítulo establece el tono y plantea expectativas, y Steins Gate lo hace. Todas las pistas que nombré anteriormente están dadas en un marco de seriedad bastante definido. Estamos viendo a un tipo extraño hablándole al teléfono sobre el universo en un tono muy serio, y ese tono sigue. Vemos la máquina del tiempo y después cómo Okabe acusa al Dr. Nakabachi de robar su investigación, pero se rompe por completo en el minuto 5:40 cuando Kurisu nos revela que todo este tiempo estuvo hablando consigo mismo. Cuando vi esto por primera vez me pareció loquísimo. El capítulo invierte casi 6 minutos en desarrollar un verosímil que después subvierte, ¿o no? Como serie, Steins Gate va a jugar muchísimo entre ser un drama y ser un slice of life de un grupo de amigues muy otakus. Y en parte, ese juego es el que la eleva a ser algo más que una buena historia de viajes en el tiempo. Lo que quiero decir con esto en relación al primer capítulo es que me parece fantástico cómo consigue presentar
ambas caras de la moneda. En la primera parte, se centra en darnos los primeros indicios que terminan funcionando como piso para la parte más dramática de la serie. Pero en la segunda mitad del episodio, ya podemos ver la lógica que Steins Gate va a mantener hasta su capítulo 12. En relación a este cambio, necesito destacar lo bien que está trabajada la exposición en la escena del laboratorio. La exposición es el proceso por el cual se le da al espectador información necesaria para entender la historia. Hacer una buena exposición es importante, pero también es difícil, y es por eso que lo de Steins Gate tiene aún más mérito. El diálogo de Okabe con el hombre alpaca me parece fantástico, porque con esa pseudo ruptura de la cuarta pared, nos está hablando directamente a nosotros y nos está diciendo todo. Se presenta a sí mismo como Houin Kyoma, pero Mayuri nos da a entender que es solo un sobrenombre. Nos hablan del laboratorio, de dónde se encuentra, de quiénes son sus miembros y cómo es la relación que existe entre ellos. Y aun cuando parece que se están excediendo, la verdad es que no, porque todo lo que pasa y lo que nos dicen está perfectamente contextualizado. Tiene todo el sentido del mundo que un tipo que se hace pasar por un científico loco y que habla solo con un teléfono apagado esté entablando una conversación tan directa con una pantalla. Insisto igual en que hay mucho más que solo exposición dentro del capítulo. Verlo de nuevo una vez que terminaste la serie lo transforma en una cosa totalmente diferente. Pero voy a volver a enfatizar en que cumple con todos los elementos que hacen un gran primer capítulo. Nos presenta el tono, o en este caso los tonos. Nos introduce los personajes y, con las diferentes pistas que empieza a dar sobre el viaje en el tiempo y la secuencia final donde Okabe descubre que mandó un mensaje al pasado y que Kurisu está viva, nos llenan de expectativas. A partir del segundo capítulo y hasta el final del 12avo, los episodios de la serie tienen una lógica de Slice of Life. Este género, al que también se lo conoce como recuentos de la vida, suele desarrollar narrativas simples de corte cotidiano donde el énfasis está puesto en los personajes. En la mayoría de los casos, la narrativa ni siquiera existe. En cada episodio nos van dando pequeños recortes de realidad de las vidas de los protagonistas que no necesariamente construyen algo en su conjunto. Nadie ve un Slice of Life para apreciar una gran historia, y es por eso que también son difíciles de maratonear. Personalmente, la mayoría de los animes que vi de este género los ponía antes de irme a dormir y veía como mucho 2 o 3 capítulos. Al final, lo que consiguen es que el espectador entable un vínculo con los personajes, al punto de que les importen lo suficiente como para ver un poquito de sus vidas. Todo esto aplica para los primeros 12 capítulos de Steins Gate, porque si bien los considero excelentes, son re difíciles de maratonear, porque la mayor parte del tiempo no pasan muchas cosas. Me acuerdo que la primera vez que vi la serie tardé casi un mes en ver los primeros 12 capítulos, pero me quedé porque estaba bueno pasar tiempos con estos pibes otakus que flashean tener un laboratorio y que hacen boludeces por Akihabara. Ahora bien, lo interesante de Steins Gate es lo que hace con toda esa construcción de palo Slice of Life. A lo largo de todos estos capítulos vamos acompañando a los miembros del laboratorio mientras hacen experimentos con elementos que claramente están más allá de su control. Van mandando emails al pasado para cambiar el presente de sus amigos, el de Moeka, el de Ruka, el de Feiris y el de Suzuha. Sin embargo, por más de que la serie invierte pequeños momentos de cada capítulo para ir cuidadosamente desarrollando y explicando cómo funcionan los viajes en el tiempo y las líneas temporales, el tono general de todo lo que pasa es más bien distendido, por lo que terminamos sin darle tanta entidad a estas cuestiones y simplemente nos vamos encariñando con los personajes. ¿Y para qué? Para básicamente rompernos en todo sentido con la narrativa que se desarrolla a partir del capítulo 13. Supongo que no hace falta que explique qué es lo que pasa a partir de este capítulo. Al final del 12, vemos morir a Mayuri. Y todo es un plot twist terrible. No es que Steins Gate no nos haya dado indicios de que algo así podía pasar. O sea, vimos a Kurisu ensangrentada a los 3 minutos de haber arrancado la serie. Pero la estructura de Slice of Life atenta contra nuestra lógica. Como dije antes, la primera parte de la serie es difícil de maratonear, por lo que es muy probable que ese primer recuerdo ya esté lejos temporalmente hablando. Hasta ahora, las repercusiones de los D-mails eran coherentes con lo que los personajes querían, y en cierto modo se sentían reversibles. Además, la serie está constantemente jugando con los delirios de Okabe, haciendo que sea muy difícil tomarnos en serio una amenaza, cosa que se aprecia de un modo excelente en el capítulo anterior,
cuando recibe una llamada en la que le dicen que sabe demasiado, y luego de pegarse una corrida que es tranquilamente una de las mejores escenas de la serie en términos audiovisuales, todo termina siendo un bite que resulta en un chiste con fanservice. Pero sí, Mayuri muere. Y vuelve a morir infinitas veces en el capítulo 13, que es una de las cosas más desesperantes que vi en mi vida. A partir de ese momento, la serie se transforma en una cosa totalmente distinta y se vuelve sumamente adictiva. Para tener una referencia, insisto en que tardé casi un mes en ver los primeros 12 capítulos de la serie, pero los 12 restantes los vi todos en la misma noche. No obstante, más que puntualizar en lo que pasa, quiero hablar de cómo los hechos afectan a Okabe y a los demás personajes, y en qué es lo que nosotros podemos sacar de todo eso. Okabe Rintaro es la clave para entender por qué Steins Gate es una obra maestra. Estamos ante uno de los personajes más complejos de la historia del anime, y eso es algo que se empieza a construir desde el principio de la serie, pero que llegamos a comprender gracias al excelente trabajo que hace la misma a la hora de representar su soledad, su desolación y su agonía en la segunda parte. Deberíamos partir por entender a Hoben Kyoma, que en términos de Jung es el persona que Okabe construyó para hacer frente a la situación personal de Mayuri, pero que después empezó a formar parte de su personalidad. Viendo lo mucho que ella significa para él, todo cobra una dimensión más profunda que como espectadores nos destruye. Todavía recuerdo la primera vez que vi el diálogo entre Okabe y Kurisu en el capítulo 22. Okabe intenta dar signos de fortaleza diciendo que ya vio a Mayuri morir una y otra vez y que eso no va a poder romperlo. Pero Kurisu simplemente lo interrumpe con una trompada. Si Mayuri va a seguir sufriendo y muriendo, ¿cómo puede decir que ya no le importa? Eso implicaría que ya está roto. Esa bajada a tierra es una de las cosas más crudas que me tocó ver alguna vez, pero lo mejor es cómo se retruca con el diálogo que viene después, donde Okabe se abre con Kurisu por primera vez en toda la serie. Por poner todo en contexto, llegamos a esta situación una vez que los protagonistas consiguen deshacer todos los D-mails, y el problema pasa por el hecho de que si cambian la línea temporal, la que va a morir va a ser Kurisu, conectando todo con el primer capítulo y poniendo a Okabe en una situación de mierda. Esto me da pie a hablar de la relación que existe entre Okabe y Kurisu, que por cómo está planteada y por cómo va evolucionando a lo largo de la serie, es otro de los mejores aspectos de la misma. En la primera mitad, Kurisu es el contrapunto perfecto de Okabe. Son tan iguales y tan diferentes al mismo tiempo, que van construyendo una relación de amor-odio que da gusto ver. Pero al final, su rol en la historia evoluciona al punto de ser esa luz que consigue guiar a Okabe. Es el rayito de esperanza que todos pedimos ante los momentos más terribles de la serie, al ver a Okabe teniendo que lidiar con tanto dolor. Por eso, su beso está más que justificado, ya que aporta a que el tener que decirle adiós duela aún más, y que el poder salvarla sea aún más placentero. De todos modos, quiero enfatizar en que no podemos menospreciar a todos los otros personajes, ya que muchos de los mejores momentos de la serie pasan por ellos, al punto de que me arriesgaría a decir que cada uno podría tener su propio anime de 25 capítulos. Por ejemplo, me resultó muy fácil empatizar con la dificultad de Ruka para aceptarse a sí misma, y creo que es una lástima que no se trabaje con aún más profundidad. Y por su parte, todavía me acuerdo de lo mucho que me dolió el plot twist del viaje de Suzuha, que cierra con la carta que dejó escrita desde el pasado. En mi búsqueda de referencias me encontré con que la mayoría de los análisis de la serie se centraban en cuestiones filosóficas. Hablaban del determinismo y del libre albedrío y todo bien. Creo que son cosas interesantes de explorar y creo que el poder dar ese tipo de discusiones respecto al mensaje de la obra es un mérito de la misma. Pero si me preguntan a mí, no creo que lo increíble de Steins Gate vaya por ahí. Para mí, lo mejor de Steins Gate es cómo construye sus personajes, su universo y cómo nos compromete en todo ese quilombo. Yo siento que si vamos a hablar de mensajes, prefiero centrarme en cómo transmite cosas más simples, pero quizás más profundas. Con la concatenación de trasfondos que la serie construye, nos está diciendo cómo hay mucho más en cada uno de nosotros que lo que mostramos hacia afuera. Todos estamos haciendo lo posible para bancar nuestro día a día y obligando a Okabe a deshacer todos los deseos de sus amigos para poder salvar a Mayuri. La serie hace un comentario al respecto, diciendo que no podemos escapar de lo que somos. Solo nos queda tomar lo que tenemos y hacer lo que podamos. Y por otro lado, también considero muy valioso cómo
nos deja en claro la interdependencia que existe entre todos nosotros. En las 2 semanas que transcurren dentro de la serie, Okabe pasa por los peores días de su vida. Nunca deja de sufrir por las constantes muertes de Mayuri y por el agotamiento mental que implica saber que si no hace algo, el resultado va a seguir siendo el mismo. Y al final, la razón principal por la que consigue desentrañar todo lo que pasa es porque cuenta con Kurisu y con todos los demás. No sé si tengo mucho más para decir. Puede ser que me haya dejado algunos aspectos excelentes de la serie fuera del video, pero al final me quedé con las cosas que puntualmente a mí me llegaron o me hicieron flashear en su momento. Aun cuando es uno de mis preferidos, Steins Gate siempre me pareció un anime muy difícil de recomendar por cómo necesita que el espectador tenga un montón de supuestos otakus que tranquilamente pueden sacar del lugar a cualquiera que no esté acostumbrado al medio. Pero bueno, calculo que los que llegaron hasta acá ya cumplían con los requisitos. Bueno, espero que les haya gustado el video. Quería aprovechar para agradecerle a todos los que hayan llegado hasta acá. Sobre todo porque este video tiene poco o nada que ver con lo que venía subiendo en el canal. No quiere decir que vaya a dejar de hablar de videojuegos ni que me voy a centrar en animes. Simplemente quería abrir la posibilidad a hablar de otras cosas. En gran medida porque hoy por hoy escribo todos los días para solojugadores.com y quería también, no sé, darme el espacio para pensar, reflexionar y decir otras cosas. Si les gustó el video, suscríbanse, que sirve un montón, denle me gusta, compártanlo con sus amigos y síganme en mis redes, tienen mi Twitter y mi Instagram por ahí, así que bueno, nada, nos estamos viendo, que anden bien.